multiplicando por el costo que tiene cada parte de concreto, cada kilogramo, y encuentro el precio que tiene. O sea que su función objetivo para el proyecto es minimizar costos. ¿Listo? Minimizar el costo, encontrar la estructura que tenga el menor costo. ¿Listo? Pero nosotros resulta que tenemos aquí en el ejercicio que estamos haciendo, tenemos una ecuación que resuelve solamente para el peso, o sea, estamos sacando el peso total, mírenlo ahí. Entonces, peso total de la presa, W1 más W2 más W3. Con esa ecuación puedo sacar una ecuación objetivo de precio, de costos. Sí, ¿cómo la convertimos eso en precio de costos? El precio de cada el precio del kilogramo y lo multiplica pues por el kilogramo que pesa esa cosa. O sea que mi objetivo es que esa ecuación, esto de acá, multiplicado por el costo del kilogramo, me dé lo menos posible. Esa es mi función objetivo, o sea que el peso me dé lo menos posible y que cumpla con las restricciones del factor de seguridad. ¿Sí? De las dos opciones de factor de seguridad. Factor de seguridad de volteo y factor de seguridad de deslizamiento. ¿Listo? Eso es lo que hay que tener presente. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy lo que vamos a hacer, porque yo no lo puedo hacer en el proyecto, vamos a hacer el ejercicio este que está acá. Y lo vamos a plantear de tal manera, por acá yo tengo este imagen que saqué, ¿cierto? De mi ejercicio fácil. Y ustedes van a tener que replicar algo más o menos parecido para su ejercicio. Ya tienen la primera parte del algoritmo genético, ahora les toca pues implementar la ecuación objetivo en el algoritmo genético, ¿cierto? Pero la ecuación que yo voy a armar objetivo va a ser una ecuación de peso, no de precio, ¿listo? Y ahí ustedes pues manipulan, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta es nuestra presa y para mi caso en particular o para el ejercicio que hemos estado haciendo, las variables son de 1, de 2, de 3. ¿Por qué esas son las variables? Porque la altura es constante, me la está pidiendo, tiene que ser una altura constante, que ahora la hablamos acá, creo que ya la tenemos en el ejercicio. La altura es constante, este pedazo de acá, SVD es constante, o sea, son constantes del problema, parámetros de diseño. Pero yo necesito determinar cuál es la longitud de esto, cuál es la longitud de esto, y cuál es la longitud de esto para que sea lo más óptimo posible. Entonces necesito el peso menor de eso. ¿Vale? Parámetros entonces de diseño, el peso propio del agua o el gamma del agua, el peso propio del material, por ejemplo si fueran 24 kilonewton, 18, 20, lo que sea, ¿cierto? La longitud libre, hablemos de que pueden ser por ejemplo 0.5 metros, no sé, es una presa pequeña. Hablamos entonces de la altura total del agua y hablamos del coeficiente entonces de fricción para hallar las fuerzas de fricción que nos sirven a nosotros para el factor de seguridad por deslizamiento. ¿Listo? Y vamos a arrancar entonces con lo que ya sabemos. ¿Listo? Entonces, porfa, vamos a pasarnos a hoy hagámoslo en español. ¿Listo? Trabajemos hasta en español. Los computadores les quitaron. ¿Será que les quitaron la sonda y todos estos programas? Más semana. Los que tienen ahí. Proyecto. Como que le quitaron la español a los computadores, ¿no? Ah, mira, pues esta español. No. ¿Qué si podemos? Ah, y está Jupyter, no. Bueno, en mi caso sí tengo. Me parece Es ser importante ya la sacamos me parece que le quitaron como el acceso directo. pero para aquí te toca integrarla. Entonces pues se vuelve importante. ¿Listo? La cosa es que cada cosa depende de la vida que no hacemos programa. Bueno, hoy solo vamos a ver la función objetivo. ¿Cuál es la función objetivo que trabajamos acá? Yo ya no tengo por aquí escrito. Bueno, voy a trabajar acá en Jupyter, vamos a armarlo nuevo. Vean que esta versión, ¿cuál es? Esta versión es Jupyter Lab. ¿Sí? Por eso no me gusta tanto. Jupyter Lab es un poquito más amigable.
Pero bueno, aquí simplemente darle Python 3 y ahí ya entra igualito que como lo conocemos. Entonces, pues por eso no me gusta tanto, pero pues en esencia es la misma cosa, ¿verdad? Que no se parece en nada a JupyterLab, pero la escritura es la misma, todo es la misma cosa. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a definir acá, con cuidado, vamos a definir acá, vamos a hacer aquí numeral, función objetivo. ¿Listo? Vamos a correr y ahí está. ¿Listo? La función objetivo para nosotros va a ser la función entonces de peso. ¿Sí? Yo quiero el peso mínimo, pero recuerden que la ecuación que nosotros vamos a generar es una ecuación objetivo nada más. Es decir, que los valores que yo reemplace simplemente los voy a utilizar para poder entonces generar el valor de fitness. Recuerden que su función objetivo es el fitness del algoritmo genético. Entonces mi función objetivo, vamos a ponerla acá, acá vamos a poner acá Markdown y voy a poner la función objetivo que necesito yo acá. Entonces en este caso ponemos acá de esta manera, vamos a escribir acá, yo necesito el peso total, ustedes su variable, bueno, vamos a construirlo ahorita. Primero arrancamos con peso, luego hablamos del costo. Ahí está. Y aquí le decimos entonces que esto es W1. Esta es la manera como escribir bonito acá. ¿Sí? W2. Entonces ustedes necesitan ingresar ecuaciones e ingresan así de esta manera. Cuando yo pongo el guión bajo, indica que es un subíndice. ¿Listo? Ya lo van a ver cómo queda, que queda bonito. Y para mi caso, W3, ustedes pueden tener más Ws, no solamente uno. Y cierro el signo de pesos, le doy entonces play y ahí quedó. Si quiero que quede centrado, aquí lo que podemos hacer es ponerle doble signo de pesos, ¿cierto? Le damos play y va a quedar entonces centrado. Esa es la función objetivo que nosotros vamos a hacer. Bueno, si tienen dudas de cómo se maneja esta forma de escritura, cuando estén construyendo sus proyectos, se llama LaTeX, el lenguaje, ¿listo? LaTeX. Se escribe látex, ¿sí? Como el material, látex, así se escribe, tal cual. Es un lenguaje para escribir, para escritura científica, ¿listo? Entonces nos sirve para escribir ese tipo de cosas, así que queden como bonitas, ¿sí? Ahora les enseño, pues, algunas cosas ahí como adicionales. Bueno, metamos acá, por ejemplo, vamos a hacer aquí en enter, y vamos aquí a ingresar otra ecuación, por ejemplo, las restricciones. Entonces, ¿qué restricciones tenemos aquí? Vámonos acá. Vamos a ingresar estas dos ecuaciones. Factor entonces de deslizamiento y factor de seguridad de volteo. ¿Listo? Y en este caso, F sub R sobre F sub H. Entonces, vamos a ingresarlo acá. Les voy a enseñar cómo se ingresa el fraccionario. Entonces, F sub R sobre F sub H y hacemos algo así. Entonces, tomamos aquí doble signo de pesos y escribimos letras como si fuera un paréntesis que me indica a mí que la ecuación está centrada. ¿Listo? Y aquí le decimos entonces factor FSD de deslizamiento es igual entonces a, y aquí vamos a utilizar una función que se llama frac, de fraccionario. Y ponemos entre llaves, así de esta manera, numerador y denominador, ¿listo? Entonces en el numerador FR, entonces podemos ponerlo algo así, F sub R, ¿sí? Y en el denominador el F sub H, ese sí lo llamamos algo así, ¿listo? Y es la manera para ingresar entonces fraccionarios, ¿listo? Ese lenguaje se llama LaTeX, como les digo, es como construyen los artículos científicos más o menos, con ese lenguaje se escriben libros y se escriben al menos de ciencia, no de literatura. Y nos queda algo así, miren, queda muy chévere la presentación, ¿sí? Entonces es una forma muy amigable de hacer esto. Ahora, esto pues como a los programadores les gusta control C, control V, ponemos aquí control V y vamos a hacer el otro factor de que no me acuerdo las siglas. Este sería FSB R sobre 2. FSB MR
sobre M sub B. Y ya, ¿sí? Entonces es muy simple utilizar este lenguaje LaTeX para que queden documentos muy bien elaborados, ¿listo? Si necesitan ingresar una imagen, aquí por insert pueden ingresar una imagen, en la carga no se puede control C, control V, sino toca insertarla, ¿sí? Y se inserta pues en el documento como un texto, como si fuera Word. Aquí le damos correr y pues ahí nos queda. El documento va a tener una presentación muy chévere. Vamos a ver nuevamente ahí cómo es que queda. ¿Sí? Queda muy bonito, o sea, la verdad queda muy bonito. Pero esto que les estoy explicando, vea, pónganle cuidado acá. Ustedes ponen acá fraccionarios, fracciones, y en LaTeX. Y ahí está, mira. ¿Cómo se escribe cualquier tipo de fracción? Por ejemplo, así de esta manera. El que mejor programa es el que mejor googlea. Eso es la verdad. Listo. Entonces, ahí vamos. Damos play a esta vaina y ahora sí vamos a arrancar entonces con nuestro documento. ¿Sí? Vamos a definirla como una función objetivo. ¿Cómo se define una función? ¿Qué se acuerdan? ¿No se acuerdan? La clase pasada lo hicimos y definimos como 5 funciones diferentes. ¿Sí? ¿Te acuerdas de define en la Texas? Pues aquí también es igual, define. ¿Sí o no? Entonces, cuando hicimos el algoritmo genético aparece función objetivo la primera y nosotros lo hicimos para una función seno y yo no sé qué cosas. Pues ahora ya no es eso, ahora es esta ecuación que tenemos acá. Entonces, nosotros aquí tenemos que decirle, ¿cierto? Que es nuestra función objetivo. Llamémosla, no sé, como la quieran llamar ustedes, por ejemplo, puede ser W total. ¿Sí? Y aquí, pues, ingresamos entonces los datos que necesitamos como tal para la función. ¿Sí? Vamos aquí a hacerlo como lo hicimos para la función objetivo que estamos manejando con los variables. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a utilizar la función variables. ¿Listo? Algo así. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan o no? Estoy hablando de chino. Digan cualquier cosa porque me asusta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a 2 puntos. Ahora, si ustedes quieren manejar otro nombre, manejen otro nombre. Por ejemplo, precio objetivo o ecuación fitness. Porque ese es el fitness a fin de cuentas, ¿no? Listo. Entonces, entramos aquí. ¿Qué vamos a decir en este caso? La función variable, si ustedes recuerdan el algoritmo genético, nosotros utilizábamos una forma para meter las variables como si fuera un vector. ¿Sí? O sea, ¿qué variables es un vector que va a estar dentro de ese vector? Perdónenme acá, yo voy a escribir acá con un marcador, ¿cierto? Esa función variable en realidad es un vector que para mi caso es esto, esta cosa que está acá. Va a ser entonces, ¿qué? De 1, de 2, de 3. ¿Listo? Para mi caso particular, variables es un vector que tiene esa forma. De 1, de 2, de 3. ¿Listo? De 1, de 2, de 3 son entonces los valores que yo tengo que optimizar. O sea, son mis variables objetivo. ¿Ellas son qué? Ellas son el individuo o el cromosoma. Y necesito poblaciones de eso. ¿Vale? Entonces, por eso lo construimos de esta manera. Entonces, borrando esta vaina, perdónenme acá, vamos a decirle al programa que haga lo siguiente, que ese vector variables comience a hacer algo así. Vamos a decirle acá, D1 es igual entonces a variables 0, posición 0, D2, variables, posición 2, perdón, 1, y D3, variables, posición 2. ¿Listo? ¿Qué estoy haciendo ahí? Llamando los datos que ingresen como vector del cromosoma que yo quiero evaluar. ¿Sí? Recuerden que esto es el cromosoma porque son 3 variables las que se van a empezar a evaluar en la función objetivo. Y ellas se evalúan en fitness. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos?
A continuación, nosotros vamos a empezar acá a escribir los parámetros que necesita el problema. Entonces lo voy a poner en numeral y decimos acá parámetros de diseño. ¿Listo? En cuanto a parámetros de diseño, ya los tengo por aquí sacados. Vamos a decir que BL, que es mi longitud libre para el problema que estábamos haciendo, es de 0.5 metros, ¿cierto? Decimos aquí que el peso propio del agua, aquí como es difícil poner gamma o algo así, pongan P como el peso propio. Permítanme acá, hagamos algo así. Ahí está. Entonces, peso propio agua, si lo quieren llamar así, ¿cierto? Y decimos acá, por ejemplo, que ese peso es de 10. ¿Listo? Que ya es una constante de ese material. Y hablamos aquí que la constante del peso propio del material de la presa, hablemos que para este ejercicio es 18 como condición inicial. ¿Listo? ¿Sí? El coeficiente de fricción, entonces llamémoslo acá también coeficiente de fricción, llamémoslo algo así, ¿sí? Le decimos acá que es 0.3, ¿listo? Coeficiente de fricción entre el suelo y el concreto. ¿Listo? Y aquí vamos a decir altura del agua, la altura total del agua en la presa es de 3 metros, una cosa chiquita, y listo, esas serían nuestras condiciones iniciales. La altura total de la presa, entonces le voy a poner así como H total, no, pongámosle otro nombre. No, altura presa, pongámosle acá más bien algo así. Altura presa es igual entonces a ¿quién? Es igual a H del agua o altura del agua, ¿cierto? Se ve feo como está escrito ahí, agua con H, pero pues es altura del agua, ¿cierto? Más el BM, ¿cierto? Porque es la longitud libre que debo tener para que no se inunde esta cosa. ¿Listo? Y ahí vamos. Listo. Vamos aquí, primera cosita que vamos a calcular. ¿Hasta ahí me sigue? ¿Todo entendido? ¿Está fácil? ¿Sí? Por ahora está fácil, listo. Vamos a hacer el primer cálculo, póngale prueba que me lo voy a volver a las diapositivas. Y es que nosotros, lo primero, una de las cosas que tenemos que calcular es el peso del agua, el W del agua. ¿Sí? Miren cuál es el W del agua, o sea, sería esta cosa que está acá. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a calcular? Aproximadamente, hagan acto de fe que esta línea está más o menos hasta el triángulo, ¿cierto? Tenemos que hacer un cálculo de esta distancia que hay acá, el delta que hay acá de esta distancia, para el cálculo del agua. Devolvámonos por acá unas diapositivas para ver eso. ¿Cierto? Que creo que eso está por aquí atrásito. El peso del agua. ¿Sí? Miren el peso del agua. Entonces, delta del agua, ¿cierto? El peso del agua acá, ¿sí? Multiplicado por la altura que tiene el agua, ¿cierto? Eso por un metro por el peso propio que tiene el agua. O sea que yo necesito como tal ese delta del agua, ¿sí lo ven? Para hallar este peso, estamos hallando el peso del agua. Sí, pero me refiero a la altura, digo, o la distancia a la que llegara con relación de triángulos, ¿no, profe? Sí, eso lo hallamos con una relación ahí que hicimos, ¿sí? Hallamos este delta del agua allá. Entonces, es este que está acá, el delta del agua por el H del agua, ¿cierto? Sobre la altura de la presa. Eso es lo que nos da es ese delta del agua. O sea, esta es la relación de triángulos de la cual estábamos hablando. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ahora con esa cosa del delta de agua, podemos hallar el peso como tal, multiplicando ¿qué? Este por este, dividido entre 2, multiplicado por 1, porque es un metro que estamos diseñando, multiplicado por el peso propio que tiene el agua. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Claro está ahí? ¿Más o menos? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí? Listo. Entonces, esa relación de triángulos ya la teníamos. Vamos a implementarla. Justo del foro. Quitamos el foro y se golpea. Listo. Bueno, vamos a mirar aquí entonces. Entonces, necesitamos lo siguiente. Vámonos acá. Lo que pasa es que yo ya tengo el código armado. Para que nos entienda un poquito
no haya que pensarlo tanto. Agua, peso del agua. ¿Listo? Entonces, para el peso del agua ingresamos, ¿cierto? Decimos acá que vamos a necesitar el delta del agua. Igualito, estoy manejando las mismas variables que estamos utilizando en el ejercicio ya planteado, o sea, lo mismo que hicimos en el Excel. Y decimos acá entonces, el delta del agua es igual entonces a D1, que de dónde sacó D1, es una variable de entrada, de cromosoma de entrada, ¿lo ven? Entonces tomo a delta 1, a D1, perdón, ¿cierto? Que está acá, D1, y ahí está la relación de triángulos, esto multiplicado por el H del agua, ¿cierto? Que sería la altura del agua, sobre el H de la presa. ¿Listo? La misma relación de triángulos. Luego entonces, ¿qué hacemos aquí? El W del agua, o el peso ya del agua, es un valor calculado, hasta ahora se está generando esa variable. Decimos entonces que es H del agua, ¿cierto? Multiplicado por el delta del agua, dividido esta cosa entre 2. ¿Cierto? Hasta ahí, ¿cómo ven eso? ¿Cómo ven esa vaina? ¿Qué tiene de raro? Devolvámonos acá a ver si detectan que le falta algo. ¿Qué le falta? ¿No detectan ahí algo? ¿Qué pasó? ¿No detectan algo ahí? Hay algo ahí que hace falta, ¿no? Ya detectamos el delta del agua, pero ¿qué más falta ahí? Lo del agua, la distancia del agua, ese valor de agua del río. Pero recuerden que yo estoy hablando del peso del agua, entonces, ¿cuál es ese peso del agua? ¿Sí o no? Pues vamos al Python a ver qué detectan ustedes ahí. ¿Eso qué es? Exactamente, o sea que ahí multiplico por 1, ya me da volumen. ¿Y qué más falta? Multiplicar por el gamma del agua. El gamma del agua. Entonces falta aquí, ¿cómo le pusimos? Creo que peso agua. ¿Cierto? Entonces está acá, miren acá. P agua, 10. ¿Ya? Listo. Ahora sí, eso es peso del agua. ¿Listo? Ahí vamos. ¿Vale? Listo. Continuamos. Entonces, vamos a hallar el peso de la presa, ¿cierto? Y acá decimos lo siguiente: peso, presa, ¿sí? Quiere decir que aquí ya es la ecuación del volumen como total de esta vaina. ¿Listo? Entonces decimos acá W1, vamos acá a construir W2, W3, ¿sí o no? ¿Cómo sería W1? Es el primer triángulo. ¿Sí? Entonces decimos acá, peso del material, ¿cierto? Multiplicado esta cosa por ¿quién? ¿Qué les suena ahí? Pues vamos a la imagen.
distancia, exactamente, distancia, esta distancia, la altura total del agua, porque ya es presa, ¿cierto? Divido entre 2, multiplicado por 1, pues no le pongo el 1, pero ya está multiplicando por el gamma del material. Entonces el material es 18, listo ya. Entonces decimos acá, vale, peso del material, ¿cierto? El peso propio multiplicado entonces por D1, que ya tenemos esa variable, multiplicado esta cosa entonces por la altura que tiene el agua, que creo que lo llamamos altura agua, ¿sí? O no estoy seguro. ¿Sí? Ah, no, altura presa, porque es el total. Sí. Es el total, altura presa, perdón, me dice, ¿cierto? Altura de presa, dividido entre 2. Listo, eso es todo. ¿Vale? Ustedes, repito, tienen que sacar estas ecuaciones, pero para sus proyectos, W1, W2, W3, W4, 5, cuantos W necesiten. ¿Listo? Segunda geometría, vamos aquí. ¿Okay? La segunda geometría para mí es D2 por la altura del agua. Ya. Por la altura total, perdón, de la presa. Entonces decimos aquí, peso del material multiplicado, D2 multiplicado, ¿cierto? La altura de la presa. ¿Sí? Y el último es el otro triangulito que está en la parte de atrás, que básicamente pues es esta misma cosa, pero variamos a D1 por D3, o sea que control C, control B, y en vez de D1, D3. Bueno, ¿listos? ¿Qué tal vamos a ir? ¿Bien? ¿Sí? ¿Cuál es el peso total de esta cosa? Entonces, llamemos esto WT. Esto sería igual a W1 más W2 más W3. ¿Listo? Y listo. Pongámosle otro nombre, W la presa más bien, para que sea como más directo en este caso. ¿Listo? Hasta ahí, si nosotros le damos play a la ecuación, todavía no, pero entre comillas nos botaría el W de la presa. ¿Listo? ¿Qué necesito yo ahora? Yo necesito que internamente se calculen los factores de deslizamiento y el factor de volteo, o sea que necesito calcular todo eso. Para eso vamos a calcular aquí primero brazos de momento o las distancias para el momento. ¿Listo? Vamos a calcular primero eso. Y esas distancias nosotros las habíamos determinado como DH, desde tienen que calcular los momentos que se generan contra la esquina derecha. ¿Cierto? Pues vamos a calcular eso. Entonces el primero sería DH1, la distancia DH1, que en este caso sería 2 multiplicado de 1 sobre 3. ¿Listo? Vamos a analizar una cosa. Esas ecuaciones que estoy utilizando ahí son estas. ¿Sí se acuerdan? Esas las hicimos. ¿Sí? Entonces, DH1 se supone que es esto. ¿Sí? Y estamos hablando que es 2/3 de D1. ¿Está bien? ¿Está mal, sí o no? Que era el problema que teníamos la vez pasada. O sea que le hace falta algo. Ese pedacito que nosotros hallamos es solamente que los 2/3 es donde se aplica la carga, pero está aquí con respecto a esta pared. O sea que le hace falta D1, D2 y D3. ¿Listo? Quiere decir que es más o menos más bien una cosa así. Esto está al revés, o sea, está planteado es desde aquí hacia allá. Y lo tenemos que plantear es al revés. ¿Listo? Entonces tengan cuidado en la dirección que lo plantean. ¿Listo? Esas son cosas que hay que analizar. Entonces, vamos acá y le decimos esta cosa. Esto está bien, pero aquí por favor pónganlo con paréntesis
para que no tengan dudas de qué es lo que está haciendo acá, y aquí le decimos D2 más D3. ¿Listo? Y nos vamos a calcular DH2. ¿Listo? Bueno, volvamos entonces acá. ¿Cuál sería DH2? ¿Cierto? Se supone que es este. ¿Sí? La mitad de D2, eso está bien, porque estoy diciendo que esta mitad acá, porque es un rectángulo, pues la mitad. ¿Cierto? Pero si le sumo D1, ¿está bien? No, debería sumarle D3. ¿Sí? Debería sumarle D3. Entonces, vámonos a Python y vamos a implementar ese ecuación. Entonces, aquí nos quedaría, podemos hacer así, 0.5 D2 más D3. ¿Cierto? ¿Sí? 0.5 la mitad, para no tener que escribir fraccionario, pero parece que no tiene necesidad. ¿Listo? Ahí está. Y hablamos entonces ahora de DH3. Que DH3 sí les recomiendo que aquí sí es mejor poner el fraccionario. Aquí sí sería 1/3, porque ya estamos hablando ya de una posición adecuada, 1/3 de D3. ¿Listo? Y ahí tenemos los brazos de momento. ¿Listo? Entonces, ojo ahí con esa ropa. ¿Qué más nos hace falta? ¿Qué otra cosa nos hace falta? ¿Esto era algo? ¿Algo nos hace falta? Devolvámonos a las diapositivas. Esos son los brazos de momento, ¿cierto? Pero solo para la estructura. ¿Qué más hace falta? El del agua. ¿Listo? ¿Cómo calculamos entonces el del agua? ¿Sí? Necesito, vean qué es esto. Necesito esta distancia. Del agua. ¿Cómo calculamos entonces eso? ¿Qué se acuerdan de lo que hicimos? Esa vez. ¿Cómo? ¿Otra vez cómo? Ah, bueno, esta fuerza de acá es diferente, pero pues estoy hablando de esta distancia. Mira, toda esta. DH del agua. La distancia de los precios Sí, y 2/3 de... 2/3 de la altura de esta cosa de acá, ¿cierto? Sí. Sí, pero haría falta un pedacito por acá de pronto. ¿Sí? Entonces, pues todo aquí es problema de geometría, ¿listo? Pues, es analizar eso, a ver cómo es. ¿Cómo lo ven entonces ustedes ahí? ¿Qué harían con eso? Por lo que lo analizamos ahí. Debería sumar todo, ¿Qué resta? Sí, exactamente. Más fácil. ¿Cierto? Entonces, ojo acá, miren lo que ella plantea. ¿Qué pasa si nosotros cogemos, sumamos todo hasta acá? De 1, de 2, de 3, ¿cierto? Y le quito al del agua tercios. ¿Listo? Ya me da esa distancia. ¿Listo? Eso es. Y ya estamos hablando del DH del agua, que lo que sería esta distancia por esta carga es el momento que genera el agua, porque recuerden que el agua y la presa entran en equilibrio porque ella es una presa de gravedad, ¿listo? Y trabaja en conjunto con el agua, ¿listo? Entonces, aquí la ecuación nos queda de esta manera. Yo me intento poner. Nos falta aquí el brazo del agua. Entonces, decimos acá que esto nos queda de la siguiente manera. Nos va a quedar entonces del agua, vamos a darle este nombre. DH del agua es igual entonces a D1 más D2 más D3 menos, ¿cierto? Algo que ya habíamos determinado anteriormente que era D de agua, ¿cierto? Dividido entonces eso entre 3. ¿Sí? Que es exactamente lo que nos están diciendo por ahí. ¿Listo? Claro está ahí.
¿Sí les quedó claro? ¿Está muy feo o cómo lo ven? ¿Sí? Listo. ¿Qué otro brazo de momento nos queda ahí? Recuerden que estaba la estática, ¿no? Me voy a volver acá otra vez. Ven que ahí están todas las cargas. Ya hallamos el momento, bueno, la distancia para esta, la distancia para esta y para esta. Recuerden que el momento es todo con respecto al punto A. ¿Sí? ¿Qué otra carga nos falta? El del FH. ¿Listo? O sea que necesito dB de agua. ¿Listo? dB de agua. ¿Cómo calculo ese dB de agua? ¿Qué es este dB de agua? ¿Cómo calculamos ese? Dos tercios. ¿Sí? Dos tercios. Y listo. Dos tercios de la altura del agua. ¿Listo? Entonces, hagamos eso acá. ¿Dos tercios? No, un tercio. Perdón. En el 2018. ¿Dos tercios o un tercio? Entonces, ¿cómo es esta distancia? Un tercio. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces decimos acá que esto sería, vamos nosotros al Excel, al Python, ¿cierto? Entonces decimos acá, dB de agua, ¿cierto? Sería igual a la altura del agua, que es H de agua, dividido entre 3. Y ya tenemos todos los brazos de momento. Si quieren, ustedes no los calculan, pero sí les recomiendo que lo hagan, porque de pronto van a tener varias geometrías, entonces les queda más fácil organizar la carga. ¿Listo? Bueno, empecemos aquí ahora a hallar fuerzas. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? Es lo mismo que hicimos en Excel, lo estamos pasando. Ahora, numeral, y vamos acá ahora, yo le tengo aquí el nombre de fuerza hidrostática. Recuerden que aquí pueden poner tildes y demás, ¿no? Pero pues, yo lo voy a decir. Fuerza hidrostática, y nos vamos acá. ¿Listo? La fuerza hidrostática entonces es de la siguiente manera, es la que se llama FH. Entonces FH, mírenlo acá, FH es, devolvámonos, miren acá, es esta que ustedes ven acá. Y esa fuerza hidrostática nosotros tenemos la ecuación por aquí atrás, que ya la vimos. Mira. Miren acá. Fuerza hidrostática es igual a esta fuerza de presión que tenemos acá, ¿cierto? Que es igual a que al gamma por la altura del agua, otra vez la altura del agua dividido por 2. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a calcular. ¿Vale? Entonces, vámonos entonces a Python. ¿Listo? Entonces, fuerza hidrostática viene siendo entonces, tenemos acá la presión de agua, ¿cierto? Multiplicado esta cosa por la altura del agua, dividido esta cosa entre 2. ¿Listo? ¿Sí es eso? La altura del agua la tenemos, ¿cierto? Recuerden que es la presión que se presentaría en bloque de lo que se de agua multiplicado por 1. ¿Listo? ¿Y qué más le queda ahí? Recuerden que es, en realidad es este triángulo. Póngale cuidado acá, es este triángulo. ¿Lo ven? Esta es la fuerza del agua, F sub H, fuerza hidrostática. ¿Listo? PDH del agua. Esto que está acá, presión por la altura del agua. Presión, perdón, presión no, sino peso propio que tiene el agua multiplicado por la altura. Para hallar cuál es la presión que estaría justamente acá. Y eso va a escalarlo. O sea que este sería el cadena, ¿no? Entonces esto por la altura, ¿cierto? Pero como esta cosa es esto, eso quiere decir que esta altura del agua tiene que estar elevada al cuadrado, ¿sí o no? Dividido entre 2, ¿vale? Entonces nos vamos por acá. Y le decimos a esta vaina, yo aquí acostumbro a hacer algo así, ¿cierto?
¿Sí? ¿Por qué? Porque el peso propio del agua multiplicado por la altura que tiene el agua, la profundidad, nos da a nosotros la presión en la parte de abajo. ¿Sí? Pero eso es solamente el cateto dice carga distribuida de presiones. Cuando lo multiplico por la altura, estoy ya sacando ese área de ese triángulo. ¿Listo? Entonces, para tenerlo ahí presente. ¿Listo? Fuerza hidrostática. ¿Dudas hasta ahí? ¿Cómo? ¿Los qué? ¿Los por? Ah, no sé, ¿por qué? Al cuadrado, sí, eso lo llevamos haciendo acá hace. Ahí sí me están esas preguntas, me dan como medio susto. ¿Cierto? Pero bueno, listo. Ahí vamos. Ahora, fuerza de fricción. Numeral, fuerza, fricción. Vean que aquí les sirve la tilde, ¿sí? Pero pues, es que no me gusta poner en programación las tildes. Porque el lenguaje de programación está todo en inglés. No sé qué programa utiliza el lenguaje en español, pero la mayoría utilizan en inglés. Entonces no me gusta combinar eso porque no es un carácter propio de la programación. Entonces me da a veces como susto utilizarlo. Entonces volvemos acá. Fuerza de fricción, llamamos algo así. Y devolvámonos acá, cómo se calcula esa cosa, ¿no? Entonces miren acá. Fuerza de fricción, la tenemos aquí adelante, miren acá está. Mu multiplicada W del peso de la presa multiplicado por el W del agua, que esos datos ya los hemos sacado, y mu es un valor de entrada, ¿listo? Que sería el coeficiente de fricción. Entonces nosotros lo llamamos de esta manera. Ah, bueno, hay una cosa aquí que hay mucho ingeniero que trabaja con esto y pone el coeficiente de fricción así como mu. ¿Sí? La pone como la palabra mu, como variable. Si lo quieren utilizar así no hay problema. Nosotros lo pusimos coeficiente de fricción. ¿Listo? Y esto lo multiplicamos por W de la presa, el peso de la presa, más W del agua. ¿Listo? Ahí está entonces FH, está F de la fuerza de fricción entonces. ¿Vale? Y ya casi vamos a terminar. ¿Qué más nos hace falta acá? Vamos a calcular el momento de vuelco y el momento resistente. ¿Listo? Entonces aquí vamos a calcular momentos. ¿Listo? ¿Hasta ahí me siguen? Estamos agregando ecuaciones, les cuenta. Esto es agreguen las ecuaciones poco a poco ya. Lo que hicimos en Excel lo estamos agregando aquí. Listo, vámonos acá a la presa. Miren acá, entonces, momento de vuelco. El momento de vuelco es SH por el dB del agua, ¿cierto? Y eso ya lo hallamos, entonces lo podemos utilizar. Ojo porque las variables en Python se detectan con mayúsculas y minúsculas. Desde aquí, si usted las escribe en mayúsculas, siempre llámela con mayúscula. Si la llama con minúscula, no nos va a detectar. Entonces tengan cuidado, ¿listo? Entonces decimos acá, nos devolvemos entonces a Python y vamos a escribir entonces esa partecita. Entonces decimos, momento de vuelco, lo voy a llamar así como M sub B. Y le decimos acá que esto sería la fuerza hidráulica multiplicado entonces esta cosa por el dB del agua, que si lo habíamos llamado anteriormente, que esta es la distancia que hay entre la base a la aplicación de carga, que es en H tercios, agua tercios, ¿cierto? Listo. Y vamos a calcular el momento resistente, que hablamos que era MR, pero llamémoslo M sub R, ¿sí? En las normas sismo resistente colombiana, normalmente eso se conoce como M sub N, resistencia nominal, pero bueno, aquí lo estamos llamando M sub N. Aquí decimos entonces W1 multiplicado por el DH1 más W2 multiplicado por el DH2 más W3 multiplicado por el DH3, ¿cierto? Y más el W del agua, ¿cierto? Esto multiplicado por la distancia que tiene DH, perdón, y este es D minúscula H, agua, que lo llamamos así, que es el brazo que tiene Perú, el peso, ¿listo? Ahí está. ¿Sí? Hasta ahí como vamos.
Calculamos momentos, calculamos pesos, calculamos distancias. Listo. Siguiente. Ahora sí calculamos la restricción de nuestro problema. Entonces, la restricción de nuestro problema son factores de seguridad. Y estos son fáciles, ¿no? Decimos que es FSB es igual entonces a el momento resistente M sub R sobre el momento de vuelo, ¿cierto? Y hallamos el otro que es FSD, ¿cierto? El factor de deslizamiento, el factor de seguridad de deslizamiento, y decimos que es F, como fue que le llamamos la fuerza de fricción, así, ¿cierto? FR, ¿listo? Sobre la fuerza hidráulica. Y eso tiene sentido, porque claro, el momento resistente es el que resiste la presa y el momento de vuelco es el que se le está aplicando para que se voltee esa cosa. O sea, que el enero es el que resiste y el otro es el que se aplica, ¿cierto? Y hago la relación entre los dos. El factor de fricción o la fuerza de fricción es la fuerza que yo tengo, ¿cierto? Pues como tal que resiste el suelo, ¿cierto? Ante el empuje que está haciendo la fuerza hidráulica. La fuerza hidráulica genera un empuje en la presa. Y la fricción que existe en el suelo con la presa genera ese contra para que las dos se cancelen. ¿Listo? Esas serían entonces nuestras restricciones, ¿vale? ¿Hasta ahí dudas? ¿Tienen alguna duda? ¿O todo claro? ¿Cómo lo ven? ¿Fácil, difícil? ¿Cuéntenme alguna cosa? ¿Cierto? ¿O no cierto? ¿O difícil? ¿Cómo lo ven? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Que la función retorne, el return, ¿cierto? Y le podemos hacer que retorne, por ejemplo, vamos a hacer aquí que retorne. Recuerden que este es un fitness, entonces el fitness aquí, ¿quién es? Es el devolvamos aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, vea, W de la presa. Entonces, por ejemplo, devuélvame el peso de la presa. Entonces aquí yo le digo, mire, in return, le pongo W de la presa. ¿Listo? ¿Ya? ¿Sí? Vamos a hacer el cálculo. ¿Listo? Miren ahí está la función. Perdónenme que yo le hice aquí un montón de veces a esto para que me dejara mostrarles. Vamos a acercarnos aquí mucho. Listo. Y aquí está toda nuestra función, ¿cierto? Ya elaborada cada paso, ¿sí? Y al final lo que nos retorna es la presa. Vean que yo lo ocurrí y no pasa absolutamente nada, porque es una función. Entonces, ¿qué pasa con la función? Yo la tengo que llamar, la función se llama total variables. Entonces, vamos a ponerle acá, hagamos un zoom, ¿cierto? Y vamos a llamar aquí la función, entonces se llama W total, ¿cierto? O fitness, o como ustedes lo quieran llamar, yo lo estoy haciendo así porque pues, es el ejemplo. Y el I es un vector, y ese vector lo vamos a llamar, por ejemplo, no sé, esto tiene 1 metro, 3 metros, 4 metros, ¿sí? Porque son los de 1, de 2, de 3, ¿sí? Entonces, corremos la función así como está, ¿sí? Y miren ahí lo que nos dio, el peso, ya. Internamente se está calculando el factor de seguridad, se están calculando los momentos, pero en ningún momento se está mostrando en pantalla. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, podemos hacer que impriman el material, señor. Es que acá, después de parámetros de diseño, no me lo preguntar en la definición. Tap con este. Tiene que ir definido adentro. Mira, así como yo lo tengo alineado. Tiene que ir alineado, mírenlo así. Alineado con la definición. ¿Sí? Mírenlo ahí. ¿Sí? Tiene que ir alineado con eso. Póngale tap y. Sí, pero ahí. Sí. Entonces miren que me está entregando el peso, pero no me dice absolutamente nada. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ingenieros, aquí como somos una junta de ingeniería aquí, ¿cómo hacemos para que la función objetivo trabaje de tal manera de que los factores de seguridad se tengan en cuenta acá? Los factores de seguridad que me pide el ejercicio. Entonces ustedes, no sé si lo recuerdan, pónganle cuidado acá. Su proyecto
Ay, yo no sé dónde está el enunciado del proyecto de ustedes, ¿dónde está? Ah, sí, está acá. Miren los factores que piden. Se debe garantizar que la empresa tenga un factor de seguridad de deslizamiento y alvolcamiento de 1,6 y de 3 respectivamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para tener en cuenta esa restricción? Porque hasta el momento se está descalculando ya. ¿Sí? Entonces, recuerden que lo que hace esto, si ustedes recuerdan el problema, es que él siempre, ¿cómo funciona el algoritmo genético? Ustedes ingresan los 3 valores en mi caso, los 3 valores, ¿sí? Esos 3 valores son de 1, de 2, de 3 y se comienzan a modificar, a generar poblaciones hasta encontrar la mejor. Pero yo, ¿cómo sé cuál es la mejor? Pues así como tenemos la cosa, la mejor es la que presenta el menor peso, porque estoy minimizando la ecuación de peso, ¿sí o no? ¿Cierto? Estoy minimizando la ecuación de peso. O sea que, ¿cuál es el mínimo valor para la presa? O sea, por lógica del algoritmo genético, si yo no le pongo ninguna restricción, ¿qué va a encontrar que cuál es el mínimo de esa ecuación? De esa ecuación que hemos planteado hasta ahora. Exactamente, 0. El menor valor es 0. O sea que cuando vayamos a correr nuestro algoritmo genético, así como está, él va a decirle a usted, el cromosoma solución es 0, porque es la mínima. El mínimo posible es 0. ¿Pero eso tiene lógica? No, porque tiene que cumplir el factor de seguridad. ¿Sí? Y para que cumpla el factor de seguridad, le vamos a tener que meter una modificación dentro del objetivo. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a esto? Que cuando los factores de seguridad sean menores al que está ahí, aumente el peso exageradamente de la presa, aumente el tamaño de la presa. Eso es lo que le vamos a hacer. ¿Eso tiene lógica física? No, pero tiene lógica de computación. Entonces lo que pasa es que estamos haciendo que la solución salga mal. Estamos obligando a que cuando el factor de seguridad no se cumpla, la solución salga errada y tenga que volver a calcular otra vez el algoritmo genético. ¿Sí me hago entender? Entonces es una solución medio sacada debajo de la manga, pero es la manera para poder obligarlo a que tenga la restricción. ¿Listo? Entonces, si me entendieron el tema, póngale claro que vamos a hacer acá. Entonces, hagamos algo aquí primero. Vamos a darle aquí print para que vean qué nos está dando. ¿Cierto? Entonces está haciendo algo así. Print SB, print SD. Solamente así. Le vamos a dar que cambie esa cosa. Y vamos a volver a correr este programa. Entonces, automáticamente nos da la solución doble impresa, pero también nos bota la impresión de los factores de seguridad. ¿Cierto? Entonces, corremos la presa y miren, ahí está. ¿Cierto? Entonces, yo lo que hice fue agregarle esto. Yo ya sé que esto que está acá es que los factores de seguridad respectivamente, factor de volteo, ¿cierto? O de vuelco, y el factor de deslizamiento, están muy pasados, porque yo necesito que esos factores sean ¿qué? De 3 y 1,6, o bueno, al revés, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer es empezar a bajar, quiere decir que esa longitud de 1 metro, 3 metros y 4 metros está muy grande, está muy pesado. Entonces mi algoritmo genético va a empezar a cambiar estos valores. Entonces, por ejemplo, no sé, aquí comienza a variar esto y le dice a esto, no sé, 0,8, comienza aquí valores aleatorios 2 y aquí, por ejemplo, toma 0,5. ¿Sí? Y vuelve y recalcula. Eso es lo que queremos que nuestro algoritmo genético haga. Recalcula y mire que comienza a bajar el factor de seguridad. Entonces la idea es que esto se acerque lo más posible a 3 o genere el peso menor que se pueda, pero respetando eso. Pero ¿qué pasa? La ecuación así como la tenemos, para que me entiendan, ¿qué pasa si nosotros hacemos así? 0,1, 0,1, 0,1, por ejemplo, un valor aleatorio que ya genera mi algoritmo genético, ¿cierto? Y bueno, tenemos un peso de 12,6, bien, pero miren los factores de seguridad, esa vaina se va a reventar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es que esta cosa se tire ese tipo de solución. O sea, eso es una solución, pero si no considero los factores de seguridad. Entonces lo que yo quiero hacer es que se la tire esa solución. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que se tire esto? Exagerar el peso de esto para que lo vuelva a calcular. ¿Sí? Que lo exagere un montón. Entonces lo que tenemos que hacer es que cuando no se cumplan los factores de seguridad que yo espero, exagere esta vaina. Entonces, por ejemplo, le ponga, no sé, muchas toneladas. O sea, lo multiplicamos por muchas toneladas para exagerar la solución. ¿Sí me hago entender? Entonces, para que no lo saque como solución. ¿Listo? Pero, ¿qué hago yo para identificar eso? ¿Qué les suena a ustedes que tengo que hacer ahí dentro para que identifique? ¿Cómo? Un doble condicional. Un condicional. ¿Listo? Entonces tenemos que hacer un condicional, que en este caso el condicional sería para los factores de seguridad.
¿Listo? Que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, en su enunciado de su proyecto, voy a sacar tal cual lo que les dice su proyecto, ¿cierto? Y vamos a hacer esto. Entonces, agreguémosle aquí algo. Vamos aquí a agregarle una cosa que se va a llamar W de la presa y pongamos el nombre como W de la presa modificada o W de la presa dañada o W de la presa exagerada, o sea, el peso exagerado de la presa. ¿Listo? Y aquí le vamos a decir entonces que ese va a ser igual a un W de la presa. ¿Listo? Al peso de la presa. ¿Sí? Vamos a hacer ese caso. ¿Sí? Entonces, si, le vamos a decir acá, sí, ¿cierto? Y le vamos a decir acá, factor de seguridad de vuelco, ¿cierto? Miremos acá cómo les pide a ustedes el enunciado. Se garantiza que la presa tenga un factor de seguridad de deslizamiento de 1,6 y el factor de volcamiento de 3. Listo, entonces el factor de volcamiento, si llega a ser, acá le vamos a decir, si llega a ser menor de 3, ¿cierto? Que exagere la cosa, ¿cierto? O le vamos a decir aquí un OR, porque se tiene que cumplir que en las dos pase esa vaina. ¿Sí? Entonces decimos acá, factor de seguridad de deslizamiento menor que 1,6. ¿Cierto? Le decimos aquí los puntos e ingresamos acá. ¿Qué pasa si eso se cumple? Si los factores de seguridad son menores a lo que me está pidiendo, el problema. No se exagera lo del peso. Tengo que exagerar. Entonces, si yo estaba diciendo que inicialmente W la presa es igual a la presa, W modificado a la presa es igual a la presa, entonces, ¿qué tiene que analizar esto? Analizar los factores de seguridad y si no se cumple, tiene que cambiar esta variable. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es eso. Decimos acá entonces, W de la presa modificada, ¿cierto? Va a ser igual a quién. Hagamos una modificación bien sencilla, a ver si nos da acá. Sí, vamos a hacer esto. Va a ser entonces W de la presa multiplicada, por ejemplo, por 100. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Póngale cuidado acá para que me logren entender qué es esto. Simplemente cogí W de la presa y lo apliqué acá. Ya, eso es todo. Pero, si los factores de seguridad, pongamos el caso que los factores de seguridad son mayores, o sea, estoy cumpliendo, él no entra acá. No entra, se lo salta. O sea que él tendría que imprimir esto, que es igual a W de la presa. Bien. ¿Sí? Pero, si no se llega a cumplir los factores de seguridad, él entra y va a modificar W de la presa modificada y le va a hacer lo siguiente. Es igual a W de la presa multiplicada por 100. O sea, va a aumentar el peso de la presa. ¿Que eso tiene un sentido físico? No, pero es para dañar ese tipo de respuestas. Todas las respuestas que estén por debajo de estos factores de seguridad se van a dañar y no nos van a servir. Ahora yo tengo que mirar, ustedes tienen que mirar bien si les sirve este multiplicador por 100, qué tal les sirva más bien un multiplicador por 1000, eso depende. ¿Sí? Entonces hay que calibrar eso bien y les funcione por ese lado. ¿Listo? Entonces al final, ¿qué tendría esto que entregar? Tendría que entregar acá W de la presa modificar, es lo que entregaría en realidad. ¿Listo? Y ya. Llena toda la página y Lo hacemos así de esa manera. ¿Sí? Ahora, podríamos hacer inclusive más simple. Podríamos, en vez de utilizar esta, podemos utilizar esta W presa, ¿cierto? Entonces, W presa es igual a W presa por 100. Y ya. ¿Sí? Y reemplazo acá. Pero bueno, dejémoslo así con dos variables. Listo, corramos esa cosa, vamos a guardarlo. Y miren lo que pasa acá. Miren este caso, como está chiquitica la presa, le voy a dar a calcular y automáticamente me da un peso supremamente exagerado. Que a comparación de los otros que sí cumplen con el factor de seguridad, sí van a cumplir como tal la solución del problema. ¿Listo? Entonces, por ejemplo acá, no sé, pongamos acá algo así, 0,8, 0,8, 0,8. En este caso, miren acá, el factor también está fallando. ¿Sí lo ven? Porque si se cumple este, que es 3.18, ¿cierto? Que sería el primero, factor de volteo, si se cumple, o sea que por ese lado está entrando, pero
no está entrando por 1.6, porque le estamos diciendo el OR, ¿sí? Entonces, claro, entra por acá y modifica y aumenta el peso. O sea que el peso en realidad no es todo esto. Córralo ahí unos ceros, ¿sí? ¿Listo? Entonces está aumentando para dañar la solución. Modifiquemos aún más, a ver cuánto nos da. Estamos haciendo como lo que hace el algoritmo genético. Entonces modifiquemos acá por ejemplo 1, a ver si esto hace algo acá. ¿Sí? Nada, todavía está dañada la vaina. Vamos a seguir modificando, por ejemplo acá pongámosle 1 también. ¿Cierto? Sigue dañado, mire que se está aumentando el de volteo, pero el otro no se está aumentando. ¿Cierto? Aumentamos acá. ¿Sí? Y mire que este sigue mal. ¿Sí? También los factores de seguridad. Y mire que me aumenta el peso. ¿Sí? Ahora, apenas yo haga cosas como esta, por ejemplo 1.5, vamos a ver si algo así lo hace. ¿Cierto? Miren que acá aumento este, pero este sigue estando mal. O sea, aquí hay que encontrar una combinación adecuada que me dé el menor posible. ¿Qué hacemos? 4 acá. ¿Qué pasa? Miren ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se superó el 1.6. ¿Sí? Pero miren que yo a mano pues, no puedo lograr las dimensiones adecuadas. La idea es que su algoritmo genético modifique esto hasta que dé las dimensiones adecuadas. Y obviamente puede estar por encima de 3 y alto, y puede estar por encima de 1.6, pero es el mínimo para que se cumplan ambas condiciones. ¿Listo? Eso es. Entonces, este programa que acabamos de hacer hoy, yo se los voy a colgar, ahora lo guardo, yo se los voy a colgar y se los dejo ahí en la carpeta también de Teams, en la carpeta general, pero la idea es que ustedes lo hayan intentado y este es el que ustedes tienen que modificar para su proyecto y adaptar al algoritmo genético. El algoritmo genético que nosotros hicimos acepta cualquier ecuación de estas, porque ese es el fitness, o sea, las aceptan todas. Lo único es que el nombre aquí lo tenemos W total y el algoritmo genético lo tenemos como objetivo, creo. Profe, ¿el peso total es el fitness? Sí, eso es el fitness. Claro, porque ese es el peso. Pero ojo, porque ustedes necesitan no peso, sino costo. Entonces esto hay que multiplicarlo por lo que valga. Entonces lo pueden dejar por una variable, por ejemplo el costo del concreto, el costo del material que se está usando, se multiplica y lo estoy haciendo con costo. Que acabamos de hacer un programa de algoritmo genético que genere una presa barata. ¿Listo? Eso es. Ahora, dos problemas que ustedes tienen que generar acá. El primer problema. Ahora, perdón, son 3 problemas. Primero, esta ecuación objetivo me sirve a mí para mi ejercicio. Ustedes tienen que adaptarlo a los ejercicios de ustedes. Segundo, tienen entonces que tener en cuenta que el algoritmo genético que hicimos optimiza y yo necesito minimizar. Entonces revísenlo muy bien. Y tercero, no simplemente el proyecto es presentar este algoritmo como lo hizo el profe en clase, sino le tiene que agregar un valor agregado al proyecto. Me refiero gráficas que necesiten, diagramas que necesiten, por ejemplo, la convergencia cómo se va dando, ¿sí? Se pueden apoyar, por ejemplo, inteligencia artificial para, por ejemplo, agregarle la gráfica, ¿sí? Que pueden apoyar de ese tipo de cosas, ¿listo? No hay problema que utilicen la inteligencia artificial, la pueden usar, pero úsenla sabiamente, no le pongan a hacer, hágame todo eso, lo hacen mal, ya lo he probado y lo hacen mal, ¿sí? Entonces tienen que ustedes agregarle las cosas para que esto se vuelva un proyecto, ¿sí? ¿Listo? Porque hasta el momento esto es un código, esto es basura, esto lo hace cualquiera, ¿sí? Esto es basura que yo hice, no es mi basura, pero ustedes van a presentar algo muy bacán, ¿sí? Es basura que yo hice. Profe, lo va a agregar gráficas, cuenta como el 0,5. Tienen que revisar la rúbrica que está ahí en el... Porque dice cómo optimizan el código genético. O sea, ¿qué te refieres con eso? O sea, volverlo mejor o agregarle más gráficas. No, agregarle las gráficas, por ejemplo, de cómo O sea, está que quede más optimizando, ¿sí? O sea, que sea un código mucho más amigable, por ejemplo, que sea más fácil de utilizar, que las variables de entrada las puedan ustedes modificar fácilmente, ¿sí? Ese tipo de ayudas que necesita una memoria de cálculo, porque si ustedes revisan ahí se les pide memoria de cálculo. ¿Listo? Eso es, ¿listo? Bueno. Lo tenemos que hacer aparte. ¿Dudas hasta ahí? ¿El mismo? Yo me voy a tomar la última media horita para hablar con los grupos que tengan dudas. Algunos sí les fue muy bien y no tengo dudas del proyecto. Voy a hablarles con los que del proyecto no sino del parcial
Si quieren hablo nada más como para no retener a todos acá con los que quedaron así como en arreglar cosas. ¿Sí? No sé cuántos fueron, creo que fueron 3 grupos los que quedaron así como con dudas. ¿O quién tiene dudas acá y las hablamos de una vez? ¿Quién se acerca? Vamos a mirar.